Bendito Dios, Señor, buen Padre, lleno de amor y misericordia, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos en esta mañana, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que nadie regrese como entró, que todos salgamos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra, Señor Padre. Tú eres el Dios de toda carne, Señor Padre, y en ti ponemos nuestra esperanza. Ciertamente, Señor, tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra, Señor Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias en el libro de Mateo, en capítulo 9, si me dan un lapicero. Mateo 9. Uno nomás. Uno nomás, que después se me cae. Dice en Mateo 9:9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Pueden sentarse, mis amados. En toda organización, la organización depende de la gente, y esta gente dará su fruto en base a su capacitación y en base a su motivación. Si tenemos gente capacitada, entonces tenemos una buena parte de lo que se requiere en toda organización, llámese iglesia, llámese empresa, llámese industria, llámese gobierno o cualquier estructura que requiera un ordenamiento. Si no hay capacitación y si no están motivados, pues entonces la organización no puede crecer. El reino de los cielos está compuesto por dos tipos de personas: los creyentes y los discípulos. Cuando Jesús dice que pasó cerca, pero si ustedes ven el contexto, dice que él había estado en la barca, y luego en el verso 5 dice: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él entonces se levantó y se fue a su casa,
Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. O sea, Jesús se muestra aquí como un sanador. Escuche bien, no estoy diciendo como médico, sino como un sanador. Simplemente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y previamente le había dicho que sus pecados le iban a ser perdonados. O sea, él era un perdonador. Entonces, cuando usted le sana el alma a una persona, es porque le ha perdonado, y esto lo convierte en una persona especial para su vida. Así como usted, por más pecado que haya tenido, si en su vida ha hecho un desbarajuste, pero viene a los pies de Cristo y Él le sana y Él le perdona, usted debería quedar en la condición de un discípulo. Por eso es que estaba allí, Mateo dice, sentado en el banco de los tributos. O sea, ustedes observen, por un lado él venía haciendo una sanidad y el otro estaba recaudando impuestos. Pero estaba mirando lo que estaba haciendo, porque estaba ahí mismo. Dice el texto, dice el verso 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y éste le siguió. Entonces, ese sígueme, amados, es el que sigue diciéndonos a nosotros que sigamos a Cristo Jesús, porque como les dije la otra vez, en base a la pregunta que me hicieron, discípulos de quiénes somos. No es discípulo del pastor, no es discípulo del diácono, no es discípulo de nadie en particular. Somos discípulos de Cristo, porque vamos a ser conforme a su palabra. Entonces, Jesús era un motivador, pero ¿quién puede motivar, amados? ¿Quién es el que puede motivar? Es una persona que se muestra diferente al esquema de comportamiento de lo que está en el mundo. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el trabajo y otra cosa es la calle. Su comportamiento debe de ser igual en la iglesia, igual en el trabajo, igual en la calle, igual en su casa. Entonces su testimonio es idéntico, es igual, y todos pueden darse cuenta que usted no cambia porque está en el portal, o porque está aquí adentro, o porque está en una conversación muy privada, o porque está en una conversación pública. Su comportamiento siempre es el mismo. Entonces, las personas que lo ven, no solamente que lo están viendo para escuchar lo que usted está diciendo, sino que están verdaderamente viendo cuál es su comportamiento. Entonces, todo discípulo tiene que tener un comportamiento idéntico a donde quiera que vaya. O sea, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la casa, en todo lugar. Entonces, la capacitación que recibe el discípulo, más el testimonio que tiene, le permite a él ser una persona que verdaderamente pueda ser seguido. Allí está la diferencia entre el que ustedes pueden seguir y el que ustedes van a decir: no, esa persona no me transmite nada bueno. La gente del mundo mismo puede decir eso, amados. Dice: no, este de aquí como que es medio mentiroso. Y no le creen. Entonces, cuando ustedes ven a Jesús, dice que
se sentó, dice aquí, ustedes vean en el verso 11, dice, cuando vieron los fariseos esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea, no es que Jesús estaba compartiendo el pecado de ellos, sino que se sentó para tener oportunidad de poderles hablar del reino de los cielos. Se sentó para que ellos le conocieran más cerca. Y cuando los fariseos, hermanos, cuando los fariseos replicaron esto, Jesús aplicó su sabiduría y dijo, los sanos no necesitan del doctor, son los enfermos los que necesitan del doctor. Entonces él se estaba poniendo en el lugar de doctor y de receta, porque él es la receta para todo corazón enfermo. Entonces el testimonio de Jesús era inamovible, nadie lo podía cuestionar en nada. Él, todas sus acciones, todas sus expresiones, todos sus pensamientos, todas sus cosas siempre se mostraron santas. Entonces la gente tenía interés, y además que estaba sanando enfermos, venía sanando un paralítico, venía diciéndole, tus pecados te son perdonados, y la gente tenía una motivación. Tenía una motivación, y el testimonio de Cristo era más que suficiente para hablar que Él era un hombre puro y que era digno de ser seguido. Entonces, la iglesia, amados, como les decía, tiene dos tipos de personas. Los creyentes y los discípulos. Entonces, viendo un poco las características, el creyente, hermano, él espera los panes y los peces. Él espera panes y peces. Pero el discípulo es un pescador. Él no espera que le traigan, él va y pesca. Entonces, allí la diferencia entre una y otra persona. El discípulo tiene claro que él es un seguidor de Cristo. Su comportamiento dentro, fuera de la iglesia es siempre igual. Su actitud con una persona es igual que con otra persona. No hace diferencia. Siempre va a tratar a las personas con la misma altura, con la misma ética, con la misma razón. Siempre va a tener paciencia, siempre va a tener una palabra de restauración. Aquí es que los discípulos son puestos a prueba, ¿no? Si verdaderamente son discípulos o no. Ya vamos a ver más adelante. Pero el discípulo siempre está preocupado, amados, por reproducirse. El creyente no, el creyente está preocupado por crecer. Él siempre quiere crecer. Pero su crecimiento es solo para él, no es para compartirlo, porque él mismo no puede, amados. Ya habíamos dicho que el creyente no puede hacer discípulo porque él no es discípulo, y no es discípulo porque no es obediente. No es obediente. Usted puede creer en la palabra, pero es desobediente. Porque si fuera obediente, tuviera otra categoría, fuera realmente
un discípulo. Entonces, el obediente va siempre a estar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchos creyentes, hermanos, las iglesias están llenas de creyentes, pero la mayoría de los creyentes son desobedientes. Solo los obedientes pueden decirse que son discípulos, porque el discípulo es obediente en todo momento. Para ser discípulo tiene que ser obediente, si no, no puede, sencillamente no puede. Es como el soldado. Usted ve el soldado, el sargento le dice cuádrese y él se cuadra, agáchese y él se agacha, tírese al piso y él se tira al piso, párese de cabeza y él se para de cabeza, y no puede discutir la orden. El creyente está sujeto a las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias. Si está todo bien, él le da gloria a Dios. Si las cosas están mal, él está allí para solucionar el problema. Eso hace el discípulo. No está esperando que venga alguien para que le diga, ¿y ahora qué hacemos? Él busca la solución a los problemas que se van presentando. Entonces, él no da problema, él soluciona problemas. El creyente da problemas. El creyente viene y se queja, la hermanita nunca me saluda, el pastor no me saludó, me fui y no me dieron ni siquiera un saludo. Así es el creyente. El creyente quiere que lo halaguen. El creyente quiere ser halagado. El discípulo no quiere ser mencionado. Él trabaja de incógnito. Él le da la gloria a Cristo. Él no está esperando que le den la gloria a Él. Él glorifica a Cristo y con eso está lleno su corazón. Con eso se satisface y Él puede decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Nadie vio y mejor que nadie haya visto. Entonces, el creyente quiere que lo visiten. El discípulo visita. Hay una diferencia, hermano. El creyente va en su comisión, dice, id y haced discípulos. El creyente quiere que lo discipulen, pero nunca se deja discipular, siempre tiene un pero. ¿Ha visto que cuando usted habla con un creyente dice, pero yo creo que ahí como que Dios como que se equivocó un poquito, como que Dios aquí es machista, como que Dios no, yo no creo esto, y por qué la mujer tiene que estar en sujeción al hombre? No, ese es el creyente. El discípulo está sujeto a lo que Dios ha determinado. O sea, el discípulo no cuestiona nada de la palabra, él dice así es porque así está escrito. Ustedes observen, hermanos, la actitud del Señor Jesús. Vayamos al libro de Mateo. En Mateo, en el capítulo 2, en el verso 3. Miren la actitud de Jesús. Y esto es parte de la ética que la hablaremos entre el martes y jueves. Dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan el Jordán. Estamos Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué le estaba diciendo?
que Él no dijo, sí, tienes razón, mira, yo vengo de los cielos y ¿cómo vas a hacer que tú me bautices, que eres de la tierra? No. Jesús dijo en otras Biblias, de otra traducción, dice, deja porque es necesario que se cumpla la Escritura. O sea, Jesús cumplió cada tilde y cada coma de lo que está escrito en la Biblia. Él no se saltó ningún orden para dar un ejemplo de lo que es la sujeción. El discípulo se sujeta, el creyente no se sujeta. A ese hay que amarrarlo y aún así usted no puede. Al discípulo no. El discípulo no necesita que lo aten. Él está atado a la palabra. Él está atado al orden. Él está atado a la voluntad de Dios. Su propósito es hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que pocos pueden ser discípulos. ¿No les gusta? El discípulo solo quiere estar en la tienda. El creyente solo quiere estar en la tienda. El discípulo ensancha la tienda. Hay una diferencia, hermanos. Él quiere ensancharse, él quiere crecer, él quiere ir por más. El creyente vale para sumar. El creyente vale para sumar, pero el discípulo vale para multiplicar. Él multiplica. Él multiplica. Donde quiera que va, ya viene ganando 3, 4 almas. O 3, 4 familias. Al creyente hay que sumarlos nomás. Hay 30 creyentes y punto. Ahí muere. No hay más. Son 30 creyentes. Pero si esos 30 creyentes fueran discípulos, entonces multiplíquelos por 4 a la semana. Porque el discípulo mismo se pone sus propias metas de evangelismo. El discípulo dice, yo me voy a ganar una familia por semana o diario, como él quiera, o voy a visitar a 3 personas. Ustedes vean, llegan 10 personas nuevas a la iglesia, reciben la palabra, se van contentos, gozosos, pero no hay discípulos que los vayan a visitar para hacerlos discípulos a ellos, sino que como nadie los visitó, se quedaron en ser creyentes. Y se malenseñaron toda la vida y todas las vidas van a ser solo creyentes. 2 semanas sí, 5 semanas no. 2 semanas en la iglesia, 3 semanas en la playa. 2 semanas golpeándose el pecho, 3 semanas levantando la mano. Esa es la actitud del creyente. Y sin embargo dice, yo soy cristiano. Y yo no digo que no sea cristiano. Ha recibido a Cristo, pero es inoperante, es improductivo, no se reproduce. Él solo se suma. Hay que sumar los creyentes. Es distinto a que podamos decir, esta semana hay 10 discípulos en esta iglesia. En 3 semanas habrán 50, porque cada uno dio 2 o 3. Entonces esa es la expresión. El creyente necesita almohada. El discípulo necesita una cruz. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El creyente dice, el que quiere venir en pos de mí, coja su almohada y durmamos.
él duerme plácido, el creyente duerme plácido, no madruga a orar. Porque si madrugara a orar, él supiera las necesidades de la iglesia, las necesidades de su familia, de sus hermanos, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, de sus parientes, de sus yernos, de sus nueras, estuviera ganándolos a toda costa. Y es que para ganar almas, hermanos, no solamente basta la capacitación y la motivación, sino que es el Espíritu Santo el que va a ir por delante de nosotros. Y mientras nosotros no oremos, no pasa nada. Para que se dé un discipulado y el discipulado dé fruto, tiene que haber algo especial, hermano. Y ya vamos a analizarlo. Entonces, el creyente es valioso, pero el discípulo es indispensable en la obra. Si no hay discípulos, no crece la obra. Eso es básico. No puede crecer la obra si no hay discípulos. Entonces, el creyente es valioso que vengan las almas aquí, es valioso, pero no es indispensable. El discípulo sí es indispensable. Si no hay discípulos, la iglesia no crecerá. Entonces, si ustedes ven la expresión del creyente, siempre es ojalá Dios quiera que pueda ir a la iglesia. Ojalá que no llueva, yo estoy ahí. Ojalá que mi esposo me deje ir a la iglesia. Ojalá que mi esposo se levante temprano. Ojalá. El discípulo dice, heme aquí. Entonces es una diferencia tremenda, amados, entre lo que es un creyente y entre lo que es un discípulo. Para ser creyente, solamente hay que recibir a Cristo y nada más. Pero para ser discípulo hay que tener la cruz, hay que decir heme aquí, hay que verdaderamente salir a pescar, hermano. El discípulo es un pescador nato. Él lanza la carnada en todo lugar y siempre va a pescar, siempre va a traer, siempre va a tener mucho fruto. Ya le voy a decir por qué, amados. Entonces, veamos en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15. El verso 2 del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el pámpano o es quitado o es limpiado. Una de dos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. El otro no lleva nada, pues. ¿Qué va a llevar? No lleva nada, porque él ya fue quitado, ya es recogido, es lanzado al fuego. Dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Dice el verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Ahora el verso 7 es contundente, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, pedid todo lo que queréis. Y usted dirá, wow, puedo pedir de todo. Pero el que permanece en Cristo tiene la palabra de Dios en su corazón. Entonces, él sí sabe pedir. No va a pedir para vanidad. No va a pedir carro nuevo, no va a pedir esposa nueva, no va a pedir esposo nuevo, no va a pedir cosas nuevas. Él va a pedir, Señor, dame las almas. Dame esa alma, dame a mi suegra que es bruja, Señor, que se convierta. Pero aquí no. Dame a mi suegro que es un borracho, Señor, que se convierta. ¿Por qué? Porque está pidiendo conforme a la palabra y Dios se lo va a dar, porque usted está pidiendo, porque la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Ay, no, Señor, dame muebles nuevos. Dame una pantalla plana grande, Señor. No, el que está en el Señor va a pedir conforme a la necesidad espiritual. Señor, que se conviertan mis hijos. Señor, que ellos se vuelvan a ti. Que ellos verdaderamente reconozcan que tú eres el único Dios verdadero. Señor, que mi esposo verdaderamente se convierta, que no sea una persona que inconstante. Usted lo está sosteniendo en oración y Dios le va a conceder. ¿Sabe por qué? Porque usted permanece en Él. Jamás usted va a pedir algo torcido. Usted va a pedir algo bueno para la gloria de Dios. Siempre Dios le va a satisfacer y le va a dar, porque Él hará que su palabra se cumpla. Entonces, usted ve que las cosas van diferente a lo que usted se había imaginado. Entonces, cuando usted ve la diferencia entre el creyente y el discípulo, él sueña con una iglesia hermosa, pero sueña con lo físico. El discípulo se entrega por total a la obra del Señor. Él no está viendo el edificio, él está viendo los miembros como parte del cuerpo de Cristo. Su visión es diferente. El creyente entra mirando las paredes, mirando lo que luce. El discípulo mira las almas. El discípulo está deseando de que las almas se vuelvan al Señor. Dice, hoy han venido almas nuevas y voy a empezar a orar para que el mensaje que salga del pastor pueda tocar el corazón de ellos, y empieza a orar. El discípulo trabaja de una manera diferente. Él no está allí solamente para mirar las cosas, sino para verlas espiritualmente. Él pone las manos en el nombre de Cristo Jesús. Él va y hace lo que la palabra dice: pon la mano sobre ellos y los enfermos sanarán, y él cree en esa palabra. Amén. Vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10. En el verso 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces el discípulo tiene algo importante, hermano. Tiene una profesión, y esa profesión está basada en la esperanza. Hermanos, la esperanza no avergüenza, dice la Biblia. Ella le hace esperar. La esperanza abriga a la fe, abriga a la paciencia y abriga verdaderamente a la confianza que tenemos en Dios. Nos dicen, no, yo ya oré. Yo este asunto lo he puesto en manos de Dios, no para decir, ya, que Dios se encargue, no, sino que usted ha puesto genuinamente su esperanza en Dios, ha puesto su confianza en Dios, ha manifestado verdaderamente que usted tiene una confianza de que Dios va a resolver un asunto que ya no está en sus manos, que ya usted no puede hacer nada, que lo único que puede hacer es permanecer en esperanza, orando y permaneciendo en su fe viva, sabiendo verdaderamente que el justo por la fe vivirá. Eso dice aquí en Hebreos, hermanos, y esa es una palabra que la dijo Habacuc en unas circunstancias verdaderamente tremendas. Dice en el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En el verso 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Entonces, la esperanza, hermanos, es fundamental. Nuestra fe es inamovible en Cristo Jesús. Nuestra confianza en la palabra de Dios, que ella tiene todas sus promesas y que Dios hará que su palabra se cumpla, porque el que dijo las cosas y se cumplirán, porque ese es su decreto de las cosas. Entonces, nuestra actitud como discípulos es abrigar una esperanza siempre de que Dios va a respaldar nuestra obra, porque Él es el más interesado en que el reino de los cielos crezca. El deseo y el propósito de Dios de que el reino de los cielos crezca no es de nosotros, sino de Él mismo. Entonces, nosotros somos su herramienta en su mano y vamos a alcanzar las almas en base a que verdaderamente seamos discípulos y no solamente creyentes. Como les dije al comienzo, todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Entonces nos vamos a quedar allí, amados, porque ya son las 11 de la mañana. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a empezar el culto principal. El martes seguimos con el discipulado. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, ponemos en tus manos, Señor, Padre, lo que hemos recibido. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, Padre, utiliza a mis hermanos de la alabanza, Señor, Padre, que la palabra que hoy nos viene sea adecuada, sea de acuerdo a tu propósito, según el plan que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, Padre. Bendícela, Señor, y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llene este lugar, Señor, llene de su gracia, llene de su misericordia, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén.